saber vosotros, perdón, aquí sí ustedes. Al final acabaré como un profesor mío que era andaluz y que, como los andaluces, probablemente en Latinoamérica vienen de Andalucía. Los andaluces siguen utilizando usted. Pero en esta España se utiliza mucho vosotros. Pues que viajaba mucho por España, era un tipo muy divertido. Y cuando se dirigía a mis alumnos le decía: ¿ustedes vosotros qué piensan de esto? Pues entonces, no sé, me saldrá a veces ustedes y otras vosotros. Pero sí, efectivamente, el tema está en que la política actual en los países democráticos, que son oficialmente casi todos ya en el mundo, pues se menciona cada vez menos a Dios. Y cuando se le menciona por mantenerse tradiciones como en Estados Unidos, ¿no?, donde en política queda bien mencionar a Dios y de hecho se la menciona, aunque no creo que aparte de mencionarle, lamentablemente se le tenga mucho en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, en las Naciones Unidas, por ejemplo, en organismos internacionales en general, el tema de la religión es el tema número uno. Es continuo el planteamiento de la relación entre la religión y la política. Que eso no sea porque estamos puesto más o menos. Lo he quitado. Ah, has hecho muy bien. Por lo menos que se apaga. ¿Se irá ahora? Se apaga. Bueno, como el discurso político internacional está todavía, sobre todo, en manos de Occidente y dentro de Occidente de Estados Unidos, la Unión Europea cada vez tiene menos peso, pero todavía tiene bastante. Pues entonces el problema del fondo es el fundamentalismo musulmán y la problemática entre judíos o israelíes y musulmanes, porque el petróleo en buena medida sigue viniendo del Golfo. Los musulmanes desde hace ya unos pocos años cada vez han adquirido más conciencia religiosa de nuevo y tienen una fuerte animadversión con Israel. Estados Unidos han tomado desde el principio a su cargo la defensa de Israel y por consiguiente pues ese problema tiene implícitos económicos de gran alcance y por consiguiente políticos. Si en el siglo XIX apareció en Alemania la ciencia llamada geopolítica, ahora acaba de aparecer la ciencia llamada geoeconomía. Y empieza a haber algunas cátedras de geoeconomía y realmente geopolítica y geoeconomía están muy cercanas, son ciencias profundamente emparentadas y lo son porque hoy día siempre la economía y la política han tenido relación, pero hoy que oficialmente la democracia no deben tenerla, sin embargo, cuando más la tienen, según la ortodoxia democrática, una cosa es la economía y otra la política.
presidente cuando se afirma de una manera muy radical que hay que separar algo. Lo que hay que pensar inmediatamente es que está mucho más junto de lo que parecía. Cuando el sistema democrático afirma la separación de economía y política, es que son lo mismo y cada vez son más lo mismo. Y por eso, ¿qué se puede decir? Que la economía mundial está gobernada desde la política norteamericana. Sí, pero también se puede decir que esa política norteamericana está gobernada por los intereses económicos de los Estados Unidos. Es un feedback tan rápido y tan continuo que no es nada fácil poder decir que hay una distinción. Lo mismo pasa cuando se declaró, lo mismo pasó cuando se declaró que una cosa era la religión y otra la política. Pues como eso no es posible, por las razones que anunciaré, entonces lo que sucede es que o la religión se convierte en política o la política se convierte en religión. La política se convierte, perdón, la religión controla la política, al menos sobre el papel, en el mundo musulmán, en el que, como es sabido, no hay distinción entre la legislación política y la religiosa, y la política se ha convertido en la religión en las democracias occidentales. Eso tiene al menos dos nombres posibles, puesto que hay dos grandes interpretaciones de la política democrática, una interpretación izquierdista y otra derechista, como todos sabemos. ¿A qué se debe que haya dos interpretaciones de la democracia? Pues a que la divisa o lema o esencia, que también lo es, la esencia de la democracia tiene dos nombres, libertad e igualdad. Entonces, pues como no resulta nada fácil combinar esas dos realidades, dado que si quiere ser absolutamente igual tiene que oprimir la libertad y si quiere ser absolutamente libre pues tiene que oprimir la igualdad, entonces resulta que la democracia desde el primer momento se dibujó según el esquema de derechas e izquierdas y también por eso, puesto que la política se hace para la paz, gobernar es y tiene como fin principal garantizar la paz en la población. Entonces, si toda democracia tiene una derecha y una izquierda, lo que hace falta es evitar que esas dos facciones estén en guerra, porque si están en guerra no hay gobierno y no hay política en el sentido estricto. ¿Cómo arreglar ese desaguisado? Pues hay diferentes maneras, y fundamentalmente cuatro. Una manera es decir, bueno, cinco, voy a subir hasta aquí. Una manera es decir, ¿por qué no vamos a poder ser todos libres? La gente es buena, todo el mundo es bueno, como dicen en España. Y entonces, déjale a la gente ser libre y ya verás cómo, no pasará nada. Esa es de una manera simplificada, la filosofía política del anarquismo. El anarquismo, a diferencia de lo que la gente se cree, es una forma de
unidad sentimental de toda la humanidad. Tenemos los hippies, por ejemplo, eran, sin saberlo, anarquistas. Amémonos tiernamente todos en la humanidad y así se acabarán todos los problemas. ¿Por qué los anarquistas no son en el imaginario popular ese tipo de gente, sino que son gente que tira bombas? Por lo que en Navarra, donde yo he vivido unos años, con mucho gusto, porque es un sitio estupendo, en Navarra le gustan mucho los toros allí, la ira del manso. Es decir, siempre que se corren los toros, van acompañados de mansos, porque los mansos ayudan a que los toros bravos pues no repitonen a la gente y eso. Bueno, pero siempre hay tropiezos, tropezones, etcétera, y a veces, como hay tanta gente corriendo alrededor, se enfada un manso. Como se enfada un manso, es mucho más peligroso que un toro bravo. Pues los anarquistas tuvieron la ira del manso. Todos nos amamos tiernamente, todos nos queremos, nadie engaña a nadie, todos reparten todo lo que tienen. Y entonces vieron que la gente les tomaba el pelo, pero vamos, se reían de ellos a mandíbula batiente. Y entonces agarraron un enfado monumental y empezaron a tirar bombas por todas partes. Bien, entonces una posibilidad es la ideología anarquista. Otra puede ser que en el fondo también es anarquista. Todos somos iguales y no hay problema, porque todos admitimos fácilmente el reparto que hace el Estado. Bueno, esa creencia en la bondad tecnocrática del Estado es posible. En el fondo, algo de eso hay en el pensamiento hobbesiano. Cuando Thomas Hobbes, el primer gran y quizá el máximo teórico político de la modernidad, dice que todo el mundo tiene que ceder su poder al soberano para que el soberano establezca la paz. Pues en el fondo está diciendo algo de eso, ¿no? Para establecer la paz tiene que repartir bien, porque si no va a ser difícil que haya paz. Porque se entiende, si os gusta la filosofía y la habéis estudiado, se entiende que eso lo diga Thomas Hobbes. ¿Por qué? Porque para Hobbes, como sabéis, pensar es calcular. Para él, la esencia del pensar es calcular. Entonces, claro, el buen gobernante, aquel al que se le ha declarado soberano, tiene por función establecer la paz. Y para establecer la paz, ¿qué tiene que hacer? Calcular. ¿Calcular el qué? El equilibrio entre todos. Entonces, se puede pensar, y eso es lo que se llama un pensamiento tecnocrático, porque se reparte con tal igualdad calculada que ya no habrá problemas. Es por consiguiente la segunda posibilidad democrática. La primera, el anarquismo; la segunda, la tecnocracia radical. ¿Cuál es la tercera? La tercera es el socialismo. El socialismo es una izquierda convencida de que tiene razón. Es muy peligroso en política estar convencido de todo de tener razón. Hay que estar convencido de tener razón, pero sin exagerar tanto. Entonces, sobre todo porque si exageras, haces algo que antes lo hablábamos, la democracia ha hecho, y lo veremos, que es convertirse en religión. Porque ya uno que no solamente está convencido de que tiene razón, sino que incluso se lo cree,
ha llevado la política a la religión. Entonces, el socialismo está convencido de que la izquierda tiene razón, pero se da perfectamente cuenta de que eso a corto plazo no se puede instaurar, y por consiguiente que hace falta conducir poco a poco a la gente hacia la igualdad. Y esa es la izquierda. Pues hay diferentes métodos, ¿no? Ha habido en la historia diferentes inventos, desde el falasterio de Fourier hasta lo que quieran ustedes, de intentar eso. Es decir, lo voy a traducir en forma sencilla. Tenemos razón, pero no se preocupen porque sabemos que esto no se va a hacer de hoy a mañana, pero tampoco se preocupen porque llegaremos a ello. ¿Cómo se le llama a eso en la clásica teoría política? Una utopía. Es decir, es la utopía de la izquierda socialista. Llegaremos a un estado igual, nos va a llevar un tiempo. Ese tiempo para la socialdemocracia es el tiempo de un parlamentarismo en el que están convencidos de que van a ir ganando cada vez más las elecciones, cosa en la cual tuvieron bastante razón. O bien, por ejemplo, el marxismo, que es un socialismo científico, que lo que dice es que efectivamente vamos a llegar a la sociedad sin clases a través de un periodo intermedio, periodo que es, como dice Karl Marx, el de la dictadura del proletariado. Es un método un poco duro para llegar a la igualdad, pero en buen caso él reconoce que no va a llegar de hoy a mañana, y por consiguiente hace falta la utopía. Utopía que todos ellos piensan que en el fondo no es utopía, salvo algunos como Eric Fromm, etc., que piensa que lo que pasa es que la utopía es un motor cultural necesario. Eric Fromm piensa eso, es decir, yo ya sé que nunca vamos a alcanzar la igualdad completa, pero si no tenemos en la cabeza esa utopía, pues no avanzaremos en la buena dirección. Por consiguiente, la utopía, aunque no creas en ella, sigues necesitando. Sigues necesitando. No hay que... la utopía va siempre unida a un método, porque el método es el camino para alcanzar un fin. Eso es lo que significa método, un camino para alcanzar un fin determinado, un camino de la razón. Entonces, pues vamos a utilizar un método para llegar a esto. Luego está la utopía de la derecha, que es la contraria. La libertad tiene tanta fuerza que puesta en ejercicio generará la igualdad. El socialismo lo que dice es: la igualdad es tan maravillosa que cuando todos seamos iguales seremos libres, y además eso no deja de tener una parte de verdad, porque efectivamente en la igualdad completa, si la igualdad es de verdad completa, nadie es más que nadie, y al no ser nadie más que nadie, nadie puede quitarle la libertad a nadie. Nadie tiene poder para poder quitarle la libertad a nadie. De manera que en ese sentido hay que reconocer que la idea de libertad que tiene la democracia, es decir, la libertad radical, la libertad absoluta, que es la propia del pensamiento democrático, exige la igualdad. Puesto que en el momento que hay desigualdad, está amenazada la libertad de cada individuo. Pero entonces
política es, pues entonces lo que hay que hacer es poner lo antes posible la igualdad, porque eso generará libertad. En cambio, la utopía liberal de derechas es la contraria. Es tan maravillosa la libertad, es tan extraordinaria, que generará la igualdad. Porque la libertad es vida y la vida hace... ¿Qué es lo que hace la vida? O sea, la manera de pensar liberal, capitalista, de derechas, aquí por cierto hay que decir que no es lo mismo la derecha tradicionalista que la derecha conservadora, liberal, capitalista, ¿no? Que son dos cosas distintas. Durante tiempo históricamente han estado muy mezcladas, ya hablaremos de eso y tal, pero es muy importante distinguirlas. La derecha tradicionalista es otra cosa distinta. Pero la derecha democrática, o sea, el tradicionalismo no es democrático, pero la derecha democrática lo que piensa es que la libertad humana tiene tanta fuerza porque en el fondo es la esencia de la vida humana. El ser humano lo que es libre. Y si no es todavía suficientemente humano, piensan ellos, es porque todavía no ha desarrollado suficientemente su libertad. Pero en el momento que lo haga, pues, en el momento que lo haga, ¿qué pasará? Pues ellos piensan en el fondo la idea liberal, que el ser humano aumentará infinitamente de potencia. Esa es muy claramente la utopía norteamericana. Y por consiguiente irá aumentando infinitamente la riqueza, cada vez más potente, cada vez más rica. Pero, ¿ven a dónde estamos llegando? En el infinito no hay diferencias. Si todos estamos en el infinito, todos tenemos todo lo que queremos. Porque si, como dicen los matemáticos, en el infinito no se puede diferenciar. Y si no hay diferencias, somos iguales. Porque siguiente, ¿qué es lo que le va a decir? ¿Qué es lo que le va a decir siempre un liberal capitalista? Hasta la sociedad no tienen prácticamente otro discurso. Le va a decir que lo que tenemos que hacer, utilizan en España una expresión que la repiten mil veces, lo que tenemos que hacer es aumentar la tarta. Porque según vamos aumentando la tarta, hay más para repartir. Y exponencialmente, esa es la utopía liberal. Una vez más, la utopía es asintótica, exponencialmente, asintóticamente, vamos acercándonos a algo que quizás nunca lleguemos o quizás sí lleguemos, pero caminamos, es nuestro método, ¿no? Entonces, en el fondo, tanto la derecha como la izquierda democráticas son dos métodos y dos utopías contrarias para llegar a un mismo final. No hay que dejar de confundir. Lo que quiere el liberalismo capitalista de derechas al final es lo mismo que quiere el socialismo estatalista de izquierdas, que es que lleguemos a cumplir el ideal democrático, que es absoluta libertad y absoluta igualdad. Y eso, que a lo mejor ustedes, que son gente inteligente y buenas personas y educados en el Perú, que es un trato ya familiar, pues eso a lo mejor ustedes se reirán y dirán, wow, eso es una utopía, y lo es, claro está,
Es a eso lo que hay que acercarse. Ningún socialista verdadero quiere perder la libertad y considera que un Estado bien organizado llevará a la igualdad. Ningún gran capitalista liberal quiere desigualdad, aunque se encuentra a gusto mientras los pobres no lo molesten, se encuentra bastante a gusto, pero en el fondo, si todos tenemos infinito, pues bueno. Entonces, esos son ya 4, he dicho que había 5, 4 formas, hasta ahora las 4 utópicas, de pensar la democracia. El anarquismo, que es el radicalismo democrático de izquierdas, el tecnocratismo, que es el radicalismo democrático de derechas, lo que caracteriza tanto al anarquismo radical como al tecnocratismo radical es que quieren la democracia ya mismo, sin esperar a mañana, ya. Lo queremos todos tiernamente, como dicen los anarquistas, por consiguiente no hay problema, o instauramos como buenos ingenieros una ingeniería técnica perfecta y no hay ningún problema. Ya está. Son los dos radicalismos democráticos que se caracterizan porque son impacientes. La democracia se pone ya. Los otros, que por consiguiente son 2 utopías. Las otras 2 utopías de las que acabo de hablar, la socialista y la liberal capitalista, son, por decirlo así, utopías con paciencia. Se requiere una paciencia, se requiere un camino es un método para llegar a alcanzar eso que prometemos y que sigue siendo la utopía de que toda la población son absolutamente libres y absolutamente iguales. Es la utopía constitutiva de la democracia. Bueno, y entonces esas son, como siempre, por supuesto, luego la vida es muy rica en posibilidades y hay, dentro de esos 4 grupos, pues hay matizaciones, grupos que tiran más hacia un lado o hacia otro, pero esos son los 4 grupos principales. Pero hay un quinto. Hay un quinto grupo. El quinto grupo se le podría llamar el grupo del realismo democrático. Y el realismo democrático es realista a base de aceptar la mentira. Las 4 utopías se niegan a aceptar que la fórmula democrática es imposible. Entonces, como no quieren mentir, son gente auténtica, que no quieren mentir. Yo un par de años, he cumplido un par de años dialogando con tantos amigos míos demócratas, pues ya creo que ya nunca me sorprende una cosa nueva, pero ya he discutido muchas. Y bueno, pues estas 4 fórmulas principales están hechas por gente auténtica, como ahora queda de moda decir es un tipo auténtico, una chica muy auténtica. Entonces, ellos no quieren aceptar que la fórmula democrática sea imposible. Y entonces, pues, intentan ponerla en práctica. Unos ya y otros metódicamente, esperando llegar a ello, pero no renuncian, ninguno de los 4, a la verdad, que consideran que es verdad la fórmula democrática. ¿Cuál es la
llamado el realismo democrático. Esa es la única democracia que no es utópica. ¿Y por qué es la única fórmula que no es utópica? Porque es la única que, sin decirlo, por favor, admite que la democracia es mentira. Es decir, reconoce que la absoluta libertad y la absoluta igualdad no pueden convivir plenamente nunca. Y entonces, esta democracia realista es muy británica. ¿Por qué muy británica? Porque se corresponde mucho con el estilo y el carácter de los británicos, que se puede resumir en una expresión: don't exaggerate, please. Por favor, no exagere. Bueno, vamos a intentar ser iguales, vamos a intentar ser libres, vamos a hacer lo que podemos, pero por favor, no se tome usted demasiado en serio, porque es que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no ser exagerados, empezar a dialogar, llevarlo lo mejor posible, buscar salidas, no estar empeñados en que todos tenemos que ser iguales, no poner un Estado al que nos acogote para ser todos iguales, y tampoco ser tan despreciativos de la gente pobre que no, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a hacer lo que podemos. Pues, si me escapa